Quería daros las gracias por ver la librería llena una tarde más y sobre todo quería darle las gracias a Juana por haber elegido este espacio para presentar su novela Atentado. Cuando Marta me dijo que Juana iba a presentar la novela aquí, yo os confieso que me paso aquí la vida entera, tengo una cama arriba, paso muchas horas en la librería e intento también pasar muchas horas con la gente que quiero, pero cuando supe que Juana Salaver iba a venir, yo dije, yo me quiero quedar. Quiero estar aquí para escuchar a Juana, para escuchar a José Eduardo Benavides, que le va a dar la réplica, y para tener la oportunidad de hablar, aunque sea muy poquito, de esta autora inmensa y de esta nueva novela que ha escrito. Sabéis que Juana en su momento fue finalista del Premio Nadal, que tiene el premio Mi Biblioteca Breve por Velódromo de Invierno, que es traductora, que tiene una larguísima trayectoria con títulos interesantes, pero yo creo que, valga la redundancia, lo más interesante es que sigue teniendo cosas que decir. Como queda claro en Atentado. Atentado es una novela que por el título nos puede llevar a pensar en algo sombrío, en algo terrible, como efectivamente es un atentado, que es el marco que encuadra esta narración. Pero yo te escuchaba a ti además esta mañana en un vídeo en el que explicabas de qué iba esta novela. Creo que si hay un tema importante es que para que exista la luz tiene que existir la oscuridad. Y por esta razón esta novela, al mismo tiempo que nos cuenta un hecho horroroso, nos habla de un montón de vidas en las que por fin y contra esa puerta se aprecia la luz. También quería darle las gracias a Jorge Eduardo Benavides por estar aquí esta tarde para charlar con Juana Salaver. Deciros que al final habrá un turno de preguntas y simplemente pasarles la palabra. Muchísimas gracias a los dos. Vais a ver que Juana y Jorge Eduardo se van a quitar las mascarillas. Ellos mantienen la distancia de seguridad, yo también me la he quitado. Lamentablemente por el momento sí que le tenemos que pedir al público que no lo haga y se mantenga con la mascarilla. De todas formas, si alguien prefiere o porque le da miedo que estemos con la mascarilla, yo no tengo problema. Y tú, Jorge, si a alguien le da miedo. ¿Se escucha bien? Para nada. Vale. Sí. No sé si me escuchan ahí o necesitamos el micrófono, tal vez, ¿sí? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y además me parece muy atinadas las observaciones que has hecho para introducir Atentado, la última novela de Juana Salaver, que como muchos de ustedes saben es una escritora realmente potente, que ama la literatura, que gusta hacer de novelas intensas, trabajadas y por lo tanto historias bellas. Bellas no solo porque la historia pueda ser alegre, como muchas veces ha ocurrido con sus novelas, sino que a menudo estas son más bien crepusculares, indagan en la más profunda de las oscuridades humanas, como ya ha ocurrido en Velódromo de Invierno, o como ha ocurrido también en La Faz de la Tierra, en otras novelas. En esta, en concreto, el propio título nos introduce en un tema que no solo es actual, desgraciadamente, sino que al parecer nos vamos terriblemente acostumbrando a que forme parte de un horror cotidiano, el de los atentados, el de la sinrazón, el del fanatismo. Pero naturalmente ese es el punto de partida para una historia que yo creo que está muy bien ensamblada, que engancha desde el principio para aquellos lectores, insisto, que buscan en una novela disfrutar de una prosa cuidada, de reflexiones y de una trama muy bien llevada. Eso yo creo que son los elementos básicos, imprescindibles que le pedimos a una novela para continuar leyendo. Por mucho que el tema sea el que es literatura, es decir, es un libro que nos abre una forma de conocer lo que ocurre en el mundo, pero no a través de la sociología ni de la consigna, sino a través de las historias. Juana, tu novela, una de las primeras cosas que llama la atención, aunque tú has trabajado con estructuras dobles, por ejemplo, en otras novelas, es la multiplicidad de personajes que hay. Cada personaje cuenta la historia, el núcleo central es el atentado que ocurre en una ciudad ya muy trabajada por ella, que es Finis, que es una ciudad en el norte de España, una ciudad en Cantabria, que tiene
un mundo muy particular. Pero aquí, tus personajes, todos tienen una cosa que a mí me parece más o menos en común, y es que vienen de una parte de la vida que ya comporta cierta tragedia. Hay un personaje, hay un argentino que ha tenido que descubrir, que ha descubierto que el hermano que ha tenido, que ha sido de la primera mujer de su padre, fue un niño secuestrado y adoptado durante la terrible dictadura argentina. Hay otra que tuvo una relación muy buena con su amigo de infancia de toda la vida, cambió y la violó. Hay otro personaje que viene huyendo desde México por el narco, como dice la niña, como es su nieta, y que se encuentra allí en el atentado, y ella cuenta la historia del abuelo, que se siente culpable. En fin, los personajes todos tienen en el fondo una parte de tragedia detrás, pero que me da la impresión, y no sé, quería preguntarte eso, ellos de alguna forma han salido a flote de esas vidas que tuvieron, de esas circunstancias que vivieron, y se encuentran con el horror. Esa fue más o menos la idea, trabajar a los personajes desde el fondo de lo que son cada uno. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es un lujazo para mí hallarme de nuevo en una librería muy querida, además a Cervantes, que ya he hecho otras presentaciones en este espacio con un inmenso novelista como es Jorge Eduardo Benavides, que además es de una generosidad intelectual y humana extraordinaria, y además es mi amigo, y me siento profundamente contenta de tener amigos como Jorge, ¿no? Y como tantos escritores o no que hay en esta sala. Estoy viendo a Xavi Azpeitia, Francisco Solano, a Pepa Roma, en fin, y tantos amigos que no son escritores pero que aman las ficciones. Pero para responderte, Jorge, no, esta idea no se me ocurrió como tal, digamos que no pensé, han salido a flote de tragedias familiares o personales y de pronto se encuentran envueltos en el caos, en la crueldad y la irracionalidad máximas, ¿no? Realmente, por ejemplo, la niña a la que tú has mencionado, que es un personaje a la que cogí, como a muchos otros de la novela, otros por supuesto, a los verdugos ninguna, ¿no? Pero cogí mucho afecto por esta niña de 6 años, que el abuelo la ha castigado no ir a un parque de atracciones, un parque temático, y claro, luego el abuelo también tiene una culpa, porque toda la novela transcurre con 20 minutos, media hora máximo. Esta niña es nieta de un hijo de refugiados republicanos en México que tienen que regresar a España cuando el narco, al abuelo de ella, que es un empresario, dueño de restaurantes, lo amenaza el narco y entonces regresan a la patria de origen, ¿no? A España, al norte de España. Y la niña, de hecho, cuando se produce, primero hay un atropello en una calle y después en la plaza donde está este teatro imaginario, el Nuevo Mundo, hay apuñalamientos, luego hay una toma de rehenes en el teatro que los terroristas quieren volar. A mí su idea era volar la catedral, como ven que está la catedral gótica muy protegida, se decantan por el teatro modernista, que es como un poco el gran orgullo, ¿no?, de los habitantes de Finis. Y entonces, claro, esta cría de 6 años no sabe lo que está pasando, pero el lector va conociendo la historia familiar, porque ya lo primero que piensa, quién es esta gente que ve a una chica jovencita a la que quiere mucho, que es quien cuida de los niños de la casa durante los veranos, que es una estudiante, y la ve muerta a su lado, y la niña piensa es el narco, y a su vez va fantaseando con que el narco es una especie, será Kukulcán, no, pero Kukulcán tiene que ser bueno, nosotros somos mexicanos. Es decir, cada personaje tiene su lenguaje y el lector va descubriendo en esos 10, 15 últimos minutos, o no, porque no toda la gente de los personajes, parte de la historia familiar, porque de pronto es ese aluvión.
La novela nace del qué se siente en los últimos 10-15 minutos de tu vida, y elegí el estilo libre indirecto. Había empezado a escribirla en primeras personas porque cuando me llegaba el momento de adentrarme en la historia de los terroristas, pues sentía una aversión tan infinita a meterme en una primera persona que dije, pues el libre indirecto que te permite ir a la afuera y adentro de los personajes, ¿no? Pero también entras en el mundo, en la cabeza de los terroristas. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, ese discurso que tú trabajas, es decir, una tercera persona que va cambiando de punto de vista y de focalizador para poderse mover con fluidez, se mete no solo en esas historias que ahora te quería preguntar de la interioridad de cada uno, sino también en la cabeza de cada uno de ellos, que es muy distinta, la cabeza de cada uno de los terroristas. Muy distinta, porque pese a lo que muchas veces hemos escuchado, esa especie de mentira de que son terroristas islámicos, son de yihad porque son pobres, bueno, desde luego en Al-Qaeda no eran pobres, y además es un feroz insulto a los pobres del mundo que tienen el infortunio y la desgracia de ser pobres y tener inmensas dificultades para mantenerse a los suyos y a sí mismos. Creer que la pobreza tiene que ver con la crueldad, porque esto tiene que ver con el fanatismo en absoluto, con la pobreza. Hay orígenes muy diversos entre los terroristas de esta novela. Hay uno que viene de una familia tremendamente acaudalada, y sin embargo hay otro que es hijo, tampoco voy a contar todas las peripecias, ¿no? Pero que es hijo de inmigrantes o de migrantes argelinos a Bélgica, que tiene unos padres estupendos, una hermana que se hace médico, que se casa además con una persona estupenda que no es musulmán, pero al que los padres adoran, y que es, digamos, la única persona que empieza como pequeño delincuente, pequeño camello, y después, a través de un encarcelamiento en el sur de España, es radicalizado por un imán. Pero la novela se centra sobre todo en las víctimas, pero en el tiempo de ese atentado también están presentes los verdugos. Tú hablabas del joven argentino, bueno, español de origen argentino por sus padres, pero hay turistas, hay toda clase de gente, una jovencísima policía, hay que es su primer día de hecho de patrulla, la jovencísima también guía turística, un estudiante de arquitectura que esa mañana entra a la visita guiada a ese teatro. Es gente que no se conoce entre sí. Hay un kiosquero que yo le quise muchísimo, según escribía, con un pasado de sindicalista, y que con la deslocalización de los astilleros pues está haciendo está en el paro y está haciendo una sustitución del kiosco a otro señor que se ha ido una quincena a Canarias. Son personas muy distintas entre sí, tanto en origen, en condición, en edades, pero eso era lo interesante, que no se conocen entre sí. Y es verdad que algunos tienen historias muy complicadas detrás, pero es que el siglo XX ha sido muy complicado, y en las familias hay historias siempre complicadas y pasados traumáticos. Lo que ocurre es que hemos vivido hasta el 11 de septiembre convencidos de que habíamos dejado atrás los peores demonios, al menos por supuesto en Occidente, me refiero a que habíamos dejado atrás, claro, España salió muy tarde de la dictadura, pero en general, si pensamos en los países después de la victoria contra Hitler, había esa especie de sensación de lo que peor nos puede ocurrir es que tengamos, o nuestros seres queridos tengan enfermedades espantosas, que caigamos en un accidente aéreo, en un accidente de tráfico. ¿Quién se iba a imaginar que otra vez esta especie de pseudo-fascismo disfrazado de oscurantismo medieval nos iba a caer encima con esta inquina, esta brutalidad, ¿no? Hay una cosa al respecto, como les comentaba,
La novela, por un lado, tiene a los personajes en los que indaga Juana, que generan en nosotros una honda empatía, porque los vemos como si fueran nuestros vecinos, como si fueran nuestros familiares, ¿no? Rascamos en esa superficie. La novela, de alguna forma, me hace pensar en esta frase que siempre citamos de Hannah Arendt, tan certera en estos tiempos, acerca de la banalidad del mal, es decir, de que acostumbrados como estamos, como decía al principio, a que hay atentados que ocurren aquí y decimos qué horror, y se acabó. Resulta que detrás de ese horror hay personas que tenían una ilusión, que tenían un problema cotidiano, que no son particularmente dramáticos. Hay muchos que tienen, porque primero debes desactivar el modo avión de drama, pero por lo general es más la empatía lo que buscas. De esos personajes has hablado de la niña, ¿no? De Lena, pero, o del que estaba en esos astilleros, en una empresa naval. Sí, o del abuelo que está en la casa, el abuelo naval. de Elena, y se entera por la televisión de que hay un atentado y lo primero que piensa mi nieta. Y claro, es que realmente cada vida es un cúmulo de proyectos, de ilusiones, de fracasos, de pequeños éxitos o grandes logros, es igual, pero nadie sale por la mañana. Hombre, ya el gran hipocondriaco puede que salga cada mañana pensando hoy va a ser mi último día, pero lo normal es que salgamos instalados en la creencia de que va a ser un día tal vez agradable o tal vez frustrante, pero no pensamos que va a ser nuestro último día. Y cuando yo veía las imágenes del Bataclan, yo he nacido en París, entonces obviamente el 11M me afectó muchísimo, pero y hubo algo cuando ocurrió el 11M que me pareció muy hermoso en la prensa madrileña, que se sacaron las fotos, los nombres, y una, obviamente con tantísimos muertos, sucinta biografía de la gente asesinada de esos trenes, en esas estaciones. Y pensé, por lo menos, porque me molesta tantísimo cuando escucho decir en una televisión, en una radio, esta persona que es anónima. Quieren decir que no es alguien cero, dicen, no, perdone, anónimo no es, tiene un nombre y una biografía, una trayectoria. No será un actor de cine, no será un periodista conocido, pero no es anónimo. Eso me pareció muy hermoso cuando lo hizo la prensa. Pero en lo que tú cuentas hay un grado de persuasión que yo creo que es uno de los grandes logros de la novela, que es que uno realmente cree que esos personajes existen, y existen en ese ámbito, pero tú los has trabajado con muchísimo cuidado, con mucho mimo, digamos, para que ocurran cosas verosímiles en su vida, para que no se conviertan en una cosa que era lo que te quería preguntar, si en algún momento tuviste temor del estereotipo. Yo creo que se ha sorteado magníficamente, porque seguimos a cada uno de los personajes como si nos hubiese gustado continuar leyendo acerca de sus historias, ¿no? Pero al hacer una novela de este tipo, en estos momentos, en esta época, ¿se te pasó por la cabeza ese temor de hacer estereotipos? No se me pasó, pero obviamente cuando tratas determinados temas, piensas, siempre va a haber alguien que sin siquiera haberte leído va a acusarte de estereotipar o no estereotipar. Por ejemplo, entre los personajes hay un personaje que es una neoyorquina, Alma Mareotis, de origen cristiano, copto, es decir, egipcia cristiana, cuyos padres ya salieron de Egipto por la situación de persecución que están constantemente viviendo los cristianos en Egipto por parte del yihadismo, y que es una mujer joven que me sentía muy próxima a ella, como me sentía la niña, que sin embargo es muy distinta ella a nosotros. Pero se trata para mí y para cualquier escritor, y tú lo sabes muy bien, Jorge, cuando creas un personaje tú desapareces y te adentras en él. Y entre los terroristas, que obviamente me repugnaban todos, sin embargo hay uno que tampoco quiero destripar, pero que me producía una pena inmensa,
porque es alguien que tuvo meningitis de pequeño y que es utilizado por un hermano cuando en realidad es un chaval muy bueno, maravillosa persona, y que le han dicho, vas a tener una... Pero que la familia le ha dicho no lo quiere y tiene una profesora que le dice, tú eres una persona buena. Claro, porque él era un chico con un inmenso talento, con cálculo mental muy rápido, muy brillante, pero tiene una catástrofe de muy pequeño y es el único de los terroristas porque yo sentí una profunda fraternidad, según escribía, porque él no sabe ni siquiera lo que da y cuando empiezan los apuñalamientos, todas sus obsesiones, dijeron que esto es mi hermano, dijo que esto sería divertido, esto no es divertido, a mí esta gente no me ha hecho nada, y que es un poco también la inocencia me refiero en el sentido de que, claro, por sus circunstancias, digamos que es un chaval que está en una especie de niñez prolongada, aunque ya sea un adolescente. Ese es uno, pero y además es muy interesante porque plantea esto que les decía, que los personajes de Juana, vamos a decir, las víctimas, conocemos sus historias, Alma Mariotti, la neoyorquina de origen cristiano copto, cuya familia ha perdido todo en Egipto, y además me parece que tiene una relación con otra persona de otra cultura, sí, ¿no? Sí. Pero hay personajes como este chico, y hay como unos tipos. Hay el otro que realmente podría ser terrorista de la facción que sea, como podría haberlo sido de otra. Lo que le interesa es la muerte. Sí, porque este viene... Bueno, tampoco voy a contar la historia de este, pero es un auténtico psicópata. En el fondo a ese no le interesa la religión, mientras que otros de los terroristas están obsesionados con su idea de huríes y qué fantástico, vamos a ser premiados. Bueno, un poco este opio que reciben mental, no sé si a través de ciertos imanes o a través de redes sociales o a través de lo que sea, ¿no? En el fondo, toda la gente que circula por la novela, como digo, hay que tener en cuenta que la novela pasa al mediodía de un día de agosto, entonces hay desde habitantes de la ciudad a locales, a turistas, unos visitando el teatro, otros tomando el aperitivo, otros deambulando, pues porque hace bueno y les apetece dar un paseo, y esta gente aprovecha ese momento de calma vacacional, de calma estival, para perpetrar su atentado contra el teatro, que es en sí muy importante en la novela, el teatro, porque esta es una novela de escenario del horror. Hay precisamente una de las frases que a mí me interesó mucho, que es, hay un personaje que es una guía en ese teatro, y cuando ella junto con los demás se ven envueltos en el atentado, en esos minutos terribles, dice, porque ella es no creyente, es agnóstica y no sabe y quiere rezar, y una de sus oraciones es que se salven los demás también, pero que se salve el teatro. Hay un planteamiento acerca de salvar la cultura, lo que representa el teatro del Nuevo Mundo, ahí en Finis, con respecto a la sinrazón de los terroristas. Claro, porque en el fondo, por ejemplo, las figuras que están pintadas en el techo, en el vestíbulo del teatro, que se cuenta la historia del pintor, porque la joven guía que hace las visitas guiadas, que es su primer empleo, como muchos otros, está fascinada por ese monumento modernista, ¿no? Y hay una sirena y un hipocampo. Yo recuerdo la felicidad inmensa que sentí después de haber descrito el fresco con la sirena y el hipocampo. Yo, que soy una loca absoluta de la poesía de Robert Desnos, que por cierto, miembro de la resistencia francesa y murió en deportación en el campo checo, bueno, el campo nazi de Pérez y Moserelstadt en alemán. Y Robert Desnos, yo recordaba, dije, este hombre tiene un poema sobre una sirena, y cuando lo encontré ya había escrito esto y me pareció de esos azares magnéticos bretonianos.
ese verso de nada podrá separar a la sirena del hipocampo. Y toda la novela estaba basada en que esa sirena y ese hipocampo representan, que por cierto muchos de los personajes que están encerrados allí dentro, unos son turistas, pero otros han ido allí de pequeños a las funciones navideños o han ido a un concierto, conocen ese teatro y lo aman como parte viva del imaginario de su ciudad, ¿no? Y es que creo que la belleza del mundo siempre está en pie frente a la oscuridad. Y bueno, también está ahí Carlos Castán, que antes al mencionar escritores, pues no lo había mencionado porque como acabamos de darnos un abrazo, disculpa Carlos, pero por ejemplo Rosario Xavi, que ha escrito una novela bellísima que recomiendo a todo el mundo hace muy poco, que es Música. Y la belleza, el arte, son el producto de seres que caminan hacia adelante y siempre de un anhelo profundísimo de libertad y de mejora. Ya sabemos que ha habido grandes artistas que han sido grandes canallas, pero sus obras no siempre son como ellos, casi siempre son mejor que las obras, que quienes las hacen, ¿no? Y en ese sentido, quienes aborrecen la representación del mundo es porque le temen al mundo. Y en esta ideología perversa, yihadista, hay temor a la belleza, temor al mundo, temor a la libertad, por supuesto, y un profundo temor al cuerpo y a la mujer, por supuesto, una misoginia tremenda. Y el teatro ahí representa un poco el anhelo de ir hacia otras vidas, otras voces, tantos ámbitos, otros mundos que sentimos todos los seres humanos cuando nos contamos a nosotros mismos quiénes somos y qué queremos ser. Eso ningún fanático va a poder soportar nunca. Ay, eso ningún fanático lo soportará. No he escuchado la última frase de Juana, que me parece a mí eso interesantísimo, que es que es una novela dura, pero es una novela, vamos a decirlo así, también llena de emociones estupendas, buenas, que nos hacen creer en la gente de la manera menos cursi posible, que esto, es decir, que son personajes entrañables que nos hacen pensar en lo que acababa de decir Juana, de que nadie es anónimo, y mucho menos cuando nos acercamos a ese otro que a menudo podemos mirar con la indiferencia de ser parte de una multitud, ¿no? Pero también está ese rescate de la belleza y del arte. Yo creo que la novela se lee magníficamente bien porque tiene unos momentos muy luminosos de los personajes, de lo que piensan, de lo que sienten, de la ilusión, por ejemplo, de esa chica que entra a su primer día de trabajo. Y también la historia de esa pareja, uno de ellos muere en ese primer momento, y vamos conociendo la pasión de él por el arte, porque él se dedica al arte, es un extranjero, ahí en fin. Es un dramaturgo cargado de, bueno, no voy a decir, cargado de culpas casi autoinfligidas, ¿no? Y además tiene ludopatías, bueno, probablemente es un gruñón que no soporta el mundo actual en el que vive y piensa que todo es mucho más difícil, pero he de reconocer que aunque por ejemplo su mujer me era más simpática cuando los inventé, pero había cosas que me divertían y que... Ella es ilustradora. Sí, ella es ilustradora. Los libros infantiles son de Ámsterdam, son holandeses. Es una pareja ya pues, de unos 60 años, pero yo me reía porque pensaba, este tipo a veces en algunas cosas, y encima Lorenzo me dijo, él se parece un poco a ti. Dije, oye, por favor, Lorenzo. Dije, yo de momento no estoy por los casinos ni soy tan gruñona. Te dije que era una mezcla tuya y de Paco Solano. No, pero lo que pasa es que él, hay momentos que no cuando está en medio del atentado, pero se va describiendo, por ejemplo, sus manías, pero tiene toda la razón cuando él decía,
a veces le decía a su mujer, echaba de menos los tiempos de mi juventud, cuando las películas duraban meses en pantalla, uno entraba en un banco, en una sucursal bancaria, lo trataban bien, y en los aeropuertos también se trataba bien a la gente. Y hoy en día nos dicen, vamos fenomenal con la digitalización, pero lo cierto es que cada día es más el hágase usted mismo, todas las cosas que le vamos a seguir cobrando igual, y encima no es que le tratemos mal, es que no le tratamos. Dices, hombre, digitalización está muy bien, pero cara dura tampoco. Entonces había cosas de ese personaje que me hacían gracia. Es un excelente dramaturgo, no es ningún idiota, pero tiene, como cualquier escritor, sus manías, o cualquier creador. Bueno, y antes tampoco he mencionado a Manuel Calderón, que como iba entrando la gente, que es otro escritor maravilloso, que está aquí, que es íntimo amigo también, que ha venido a acompañar. Bueno, como ven, estamos avanzando y tratando de no destripar la novela, ¿no? Porque esto no es como Titanic, que es una película que tú dices, yo para qué voy si yo ya sé cómo acaba, ¿no? O sea, ya sabemos qué es lo que pasa. Aquí, en realidad, el atentado es un punto de reflexión sobre lo que estamos hablando, acerca de las personas, acerca de salvar el arte, acerca de la humanidad y acerca de la sinrazón, y como de pronto todo esto se ve mezclado. ¿Te fue difícil encarar esos personajes sabiendo su destino de antemano? Sí, porque tampoco quería hacer una novela muy larga, en el sentido de que como el tiempo del atentado, el espacio temporal de la novela era breve, pensaba que se perdería intensidad si alargaba y alargaba no solo las historias de los personajes, sino si añadía más personajes. Y supongo, bueno, todos los que estáis aquí, que habéis escrito novelas, los que las leen también se lo pueden figurar. Sabemos que a veces es muy difícil decirle adiós a un personaje, especialmente si fallece, ¿no? Incluso si no fallece, te gustaría seguir más tiempo con él, pero no me fue difícil. Iban naciendo, pues no sé cómo le puede surgir a cualquier narrador, pero iba teniendo primero pues esa pequeña visión de alguien en tal situación, y a partir de ahí iba ensanchándose, abriéndose como un abanico, iba conociendo su pasado, y siempre he creído que incluso si un personaje es secundario, pongamos por caso, y sale simplemente en media página, tú tienes que conocer quién es, y tienes que conocer su pasado, aunque no lo vayas a escribir nunca. Porque tienes que conocer su psicología, y para conocer su psique tienes que saber de dónde proviene y quién es, ¿no? Dime, en ese sentido y con esos personajes, ¿hay cosas que se te quedaron por contar, que pensaste que podían servirnos para entender mejor la historia? Es decir, porque es infinita, es lo que decíamos, cada vez que descubrimos a un personaje de estos, que descubrimos no el inventario biográfico, sino sus apetencias, sus deseos, sus emociones, se corrían el riesgo de crecer. Con alguno de ellos te pasó de manera particular. Me pasó con varios, pero realmente decidí que en esta ocasión no podía dejarme llevar, sino que tenía que poner límites, y los límites eran temporales, porque corría ese riesgo de perderme en un mare magnum de voces, de historias, y quería contar algo que tuviese eso, la horrible llamarada del instante, ¿no? Que no iba a ser una fulguración, porque iba a ser pues, como el fogonazo del disparo, y la gente atrapada en situaciones así, que no sabemos cómo se va a reaccionar. Hay un chico, por ejemplo, que es franco-español, hijo de padre francés y de madre española, que tiene el ímpetu de salvar, como aquel chico, creo recordar que se apellidaba, por desgracia, Echevarría, que en Londres, cuando él iba en un patinete, perdió la vida salvándola de los demás, ¿no?
cuando supe la historia de este chaval me quedé completamente anonadada, pero el otro día alguien me comentó, todos deberíamos, dije, es que no sabemos y ojalá no tengamos que saber jamás cómo podríamos reaccionar cualquiera de nosotros en semejante situación. Y hoy me decía una estupenda periodista de la agencia EFE, lo único que no podemos exigirle a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, ser héroes, porque no sabemos si seríamos capaces de serlo, pero lo que sí podemos exigir es no ser unos criminales y unos infames. Eso sí estamos, no en la necesidad, sino en la obligación de exigírselo a nuestros semejantes, que no destruyan al otro, lo cosifiquen y lo conviertan en diana de paranoias, de oscurantismos o de, en fin, de sinrazones de todo tipo. Eso que planteas, Alba, me hace pensar que en realidad cuando uno termina de leer la novela se da cuenta de que no se está hablando exclusivamente del terrorismo islámico, sino de cualquier tipo de violencia y de sinrazón. Tú dices que esto empezó, digamos, cuando los atentados te hicieron pensar como ¿sí? Sí, no, es que quería, le podéis dejar acá, que se siente, Carmen, que está ahí. Carmen, siéntate, por favor. No, es que ha estado frágil de salud. No, pero... Gracias, pero Marina... Estoy aquí y estoy pendiente, porque lo importante es que charléis vosotros. Yo estoy aquí. No, por favor. Es que ya estuvo con problemas recientes de salud. Te decía que en realidad esta es una historia en la que el atentado es un atentado del fanatismo islámico, pero en realidad podría haber sido cualquier otro. Podría haber sido cualquier otro, pero aquí hay una diferencia. Bueno, hay una referencia, de hecho, uno de los personajes, la novela hay una referencia en Vercors por mazones de la familia de uno de los personajes, ¿no? Pero podría haber sido cualquier otro, pero la diferencia aquí es que normalmente el terrorismo clásico, infame y todo lo que queramos, pero trataban de escapar, era frecuente el atentado suicida. Y esta gente no le importa morir, es más, lo considera un premio y está absolutamente dispuesta. Entonces es un terrorismo muchísimo más, el del Daesh, 1000 veces más difícil de combatir. Por ejemplo, en Perú sufristeis el espantoso de Abimael Guzmán y toda esta gente de Sendero Luminoso. Pero yo creo que esos también intentaban huir, no intentaban suicidarse ellos, no eran terroristas suicidas que yo sepa, ¿no? No sé, Jorge. No, lo que querían era que se mataran los otros. Claro, pero ellos no. Ellos no. Claro, esta es la diferencia con estos. Pero como ya hemos comentado, y es la reflexión, ese universo de los terroristas que tú planteas son las distintas formas que tienen cada uno de ellos de ingresar en el mundo del horror, lo cual le da una sensación de sevicia y de irracionalidad aún peor. No obstante, me parece que la novela deja, bueno, las frases últimas además son eso que decía hace un momento, son luminosas, no es una historia sombría pese a todo el tema, porque hay esa idea de sacar lo mejor de las personas, sin que haya una intención de heroísmo. Cada uno de alguna forma se comporta de una manera en que trata de salvar a los otros o se preocupan por los que van a dejar. Claro, es que realmente si pensamos en el terrorismo, los terroristas yihadistas, gente que aborrece, por supuesto, el mero concepto de ilustración. Pensemos que, por ejemplo, creo que es Boko Haram, un grupo terrorista islámico en África, que Boko Haram, por lo visto, me enteré hace poco, que me quedé helada, significa literalmente la lectura es pecado. Entonces, claro, con unas cabezas, así cada una
venida de unas circunstancias o de otras. Pero la mayor parte de los seres humanos a lo largo de la historia lo que han tratado, y para eso han luchado y han empeñado tantas vidas en conseguir parcelas cada vez mayores de libertad, de derechos. Lo que la gente quiere es vivir una existencia lo más larga posible y sentir y querer o a sí mismo o a los demás o a una idea del mundo, me es igual, pero disfrutar de una palabra, del arte de los demás, de un alimento, de un paseo por un campo. No sabe, cuando te dicen, no, el más allá, el paraíso, la subida, eso, primero, todo eso sería estupendo si no se empeñase la condición humana de este tipo, de este sesgo de gentes, en destruir todo lo que hay alrededor en nombre de esa creencia, porque uno no tiene por qué creer ni en el más allá, y el que cree, fabuloso, el que no cree, pero lo más importante es no hacer daño al prójimo, porque cuando se daña al prójimo, lo que estamos dañando es al mundo entero, es al ser humano, a la condición humana entera, cada infamia y cada iniquidad cometida. Lo que hace es destruir la condición humana entera, es que es algo que podría entender cualquier persona, no hace falta ser el gran teólogo, ni el gran filósofo, ni el gran artista para saber esto. Y los seres humanos siempre han querido disfrutar de su estancia en este mundo. Luego, los otros ya... Y quería decir también, sinceramente, ya lo que me parece más aterrador es que se diga que se mata en nombre de una espiritualidad o de una fe. Es que eso ya me parece la mayor blasfemia que se pueda cometer contra la propia idea de religiosidad mínima. No estoy hablando de una religión concreta, pero eso en sí mismo es una profunda blasfemia. Y esta gente son los nuevos nazis, no en vano sus antecesores en esa visión del Islam, porque hay otras visiones del Islam que nada tienen que ver con esta. Estoy pensando, claro, en gente de muy atrás en el tiempo, uno Marcayano, determinados místicos sufíes, no es esta idea rigorista, pero los antecesores de esta gente ya estaban en Bosnia-Herzegovina en el 43-44 metidos en la SS Kandahar, por las SS hitlerianas. Claro, estaban afectados porque por eso que eran bosnios, la mayoría eran rubios, no eran... quiero decir que los SS en sus horribles criterios pseudocientíficos y grotescos, pues dijeron, sí, a esta gente muy bien, pero eran de un Islam rigorista aterrador como el de estas gentes. Y algunos nazis, criminales de guerra nazis, se convirtieron y estuvieron en Egipto, eran propagandistas, además periodistas nazis, se convirtieron y después en el Egipto de Nasser estuvieron con nombre musulmán y formaron a generaciones enteras de hermanos musulmanes. O sea, esto no es algo nuevo. No nos habíamos preocupado de conocerlo, pero aún así ya he divagado y me he ido por las ramas porque esta es cualquier cosa menos una novela teórica, es una novela de vivencias y experiencias. Eso es lo que te quería decir, que evidentemente el tema nos lleva a reflexionar acerca de dónde viene esto. Esto es, digamos, que hay toda una pugna histórica que viene mucho atrás y que sería más bien materia de una discusión más bien acerca de cómo se han enfrentado las civilizaciones, las distintas culturas en esa encrucijada, ¿no?, entre lo que es Oriente y Occidente, cómo han cambiado, cómo hubo una época en que en ese Bagdad ilustrado los que venían huyendo de la sinrazón eran los que no podían ejercer la ciencia, el conocimiento, el saber y la cultura en el mundo incendiado por un cristianismo absolutamente oscuro. Yo creo que lo rescatable de la historia como novela es esa parte de la esencia de la razón contra la barbarie a través de las historias de unos personajes que se hacen realmente entrañables. Juana, yo he disfrutado muchísimo la novela, estoy absolutamente seguro de que quienes la lean lo van a hacer,
porque es ese disfrute que además nos hace reflexionar, no a través de la teoría, sino a través de la belleza y de lo literario. Juana, estupendo tu novela. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, ya termino solo diciendo una cosa. Dejemos a cada cual que elija lo que quiere ser, quién quiere ser y dónde quiere estar, porque, por ejemplo, la tía de uno de los terroristas, que es una mujer estupenda, hay un momento que discute con el sobrino y le dice, ¿y yo? Porque le dice, si yo ni siquiera soy demasiado o apenas creyente, ¿y por qué tendría que serlo? Dice, me ha costado mucho saber quién soy, déjame que cada uno... Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Qué queremos hacer del mundo y cómo queremos estar en el mundo? Y eso también es escribir. Aprender que cada texto es en sí otro pequeño mundo que se introduce en el nuestro de todos los días. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Ay, no he citado tampoco a mi queridísima Lourdes Ortiz, que es otra novelista maravillosa. Es que, claro, me ha conmovido tanto ver a tantos amigos. Pensaba que no iba a ver, se lo decía a Jorge y a Valeria Chompi, a la editorial, se lo decía a todos que les he dado unos días horribles, diciéndoles, no va a venir nadie. Todo el mundo está aterrorizado por el necromincón este que nos ha caído encima, espantoso. Nadie quiere salir de su casa. Y de pronto he visto tantos amigos que la lista es interminable, perdonadme si no he citado a todos. Si me dejo alguno en el tintero. Ahí veo a Juan Horacio también, Bueno, y tantos amigos. muchas gracias a la librería, muchas gracias a todos por estar aquí y reitero mi placer de haber leído tu novela. Muchas gracias, Felicitaciones, Juan. Jorge.